Que el Señor les bendiga en este día. Estamos contentos de tener la oportunidad de reunirnos una vez más, libremente, abrir las Escrituras y enseñarlas. Algunos se encuentran entre nosotros por primera vez. Queremos saludarles y reconocerles. Si hay alguien que esté por primera vez, ¿no? Si alguien nos está sintonizando a través de Facebook Live y es la primera vez que se conecta, estamos transmitiendo de Torrefuerte, Iglesia de la Ciudad, en Caguas, Puerto Rico, y yo soy Oscar Rivera y por la gracia de Dios pertenezco al equipo pastoral de esta congregación. Y a los que de nuestra congregación que están en sus casas, pues vamos a darle un aplauso, salúdenles también. Les queremos. Este es el día que Dios ha hecho para nosotros. Ha salido sol, ha llovido, de todo ha habido un poquito. Pero este es el día que Dios ha hecho. Nosotros habíamos estado orando por lluvia y creo que esta semana va a haber bastante lluvia. Tenemos que mantenernos atentos a las noticias para saber cómo van a comportarse los fenómenos atmosféricos o el fenómeno que está. Hay que darle seguimiento para esta semana. Pero una vez más, pedimos al Señor su misericordia para que nos cuide y nos proteja y que nos ayude a mantener nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra paz y no desesperarnos como a veces a nosotros nos sucede. Amén. Me gustaría que esta mañana comenzáramos nosotros escudriñando aquí en nuestros corazones. Muchas veces nosotros asistimos a nuestras reuniones congregacionales o a diferentes actividades que tenemos dentro relacionadas con la vida de nosotros como cristianos, pero caemos como en ciertas costumbres, por así decirlo, y hacemos las cosas hasta de cierta forma rutinaria. Creo que es importante que cada uno examine su corazón a diario. Y en esta mañana quiero que comencemos nosotros con eso. Ahí en nuestro corazón, dijo el Señor, que es donde se originan los males del hombre. Ahí de nuestro corazón es que se origina el pecado, ¿verdad? Y como escribe el apóstol Santiago, el pecado es un proceso, ¿verdad? Si lo comparamos con una analogía de un embarazo, pues del que el embarazo se está formando el embrión, el feto crece y la mujer da luz, pues así es el pecado, se va maquinando en nuestra mente y es como por etapas también. Y nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la capacidad de, una vez que vienen esos pensamientos, no permitirle que eso siga progresando, porque va a parir pecado. ¿Okay? Y del Antiguo Testamento el Señor nos está llamando la atención en este sentido, a cuidar nuestro corazón. Y le invito a que busquen Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová, se arrepintió, ¿verdad? Le dolió, se entristeció. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si vemos el concepto de lo que estamos hablando, ¿verdad? En nuestro corazón, sobre todo si la persona no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, la regeneración, nuestro pensamiento, nuestras acciones, lo que decimos, todo está inclinado hacia el mal porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Y aún los que hemos nacido de nuevo tenemos que estar continuamente escudriñando eso, porque nuestro corazón también está influenciado todavía en algunas áreas para hacer las cosas que no son las correctas que Dios quiere que nosotros hagamos.
Así que le pido ahí que en la intimidad de usted con el Señor examines tu corazón y le permita al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón y que lo ablande si está duro, si no responde a la voz del Espíritu, si no responde cuando la palabra es escuchada. Señor, gracias. Tú eres el soberano, el creador, el todopoderoso, el primero, el único. No hay nadie como tú. Gracias porque nos escogiste sin merecerlo. Nos llamaste desde antes de nosotros nacer, desde antes de la fundación del mundo. Te había fijado en cada uno de los que tú has llamado por tu gracia salvadora. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos alumbra, nos lava, nos limpia, ilumina nuestro camino. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Examina nuestro corazón en este momento, te pedimos, por favor, Espíritu Santo. Y ves ahí perversidad, si hay malas intenciones, malos deseos, malas motivaciones, malas actitudes. Y perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos, empodéranos para poder combatir esta lucha que tenemos de no hacer las cosas que tanto el pecado nos influencia para que hagamos, de nosotros no ceder a las cosas que no se supone que hagamos, pero que hagamos, y que podamos hacer las cosas que no queremos, pero que tu palabra nos dice que nosotros hagamos. Esa lucha que tenemos continuamente. Ayúdanos, Señor. Te pido que tú perdones los pecados de nosotros como individuos, pero también como congregación, Señor. Si te hemos fallado porque hemos dado más importancia a otras cosas, a nuestros ritos, a nuestras rutinas, si hemos puesto nuestros ojos en la gente, en los líderes, en otras personas, perdónanos, Señor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en ti. Y gracias porque así como escogiste a Noé, lo separaste, lo apartaste, lo salvaste, nos has escogido por pura gracia y sin merecerlo a nosotros también. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a continuamente estar agradecidos y recordar lo que tú has hecho por nosotros sin merecerlo. Amén. Amén. Y como saben, vivimos en estos cuerpos todavía que no han sido redimidos, ¿verdad? Estos cuerpos que tienen lucha, a veces se van degenerando como un proceso natural o a veces vienen cosas que se alteran también. Y por eso es que nos oyen que tenemos que mencionar personas que nos piden que mencionemos para orar por ellos. Así que le pedimos que siempre usted se una con nosotros y ore. Por ejemplo, ahora mismo hay 3 personas que nos piden que están después de un proceso de cirugía recuperando, ¿verdad? Y es importante orar para que el Señor les cuide, permita que esos tejidos sanen de la forma correcta, que no haya complicaciones que pueden ocurrir relacionadas con la cirugía, que muchos de ustedes no saben, pero pueden ocurrir muchísimas. Mirna Narváez, Manuel Mariani y el esposo de Ramonita están recuperando de procesos quirúrgicos, de cirugía, ¿verdad? Yachira, que por la gracia de Dios, Dios le ha permitido tener un bebé ahí en su vientre, pues pronto ha de parir y dar a luz para que el Señor le permita que ese bebé nazca bien, sin complicaciones, y en el momento del parto tampoco. Otras personas que están enfermos, como Cuca Mariani, la mamá de Nidia Román, Israel Ramos, Omaira Meléndez, Reinaldo Hernández, Elizabeth Roldán. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de ellos, que conforme a tu voluntad, Señor, tú visites sus cuerpos, Señor, que sanes, que restaures, Señor, sus cuerpos, que des descanso a su alma, que tú avives la palabra, que tú les recuerdes que tú eres su fortaleza y su escudo, y que tú le puedes traer paz en medio de las limitaciones y del dolor. Te pedimos asimismo, Señor, que consueles a la familia de Sarani,
que ella perdió a su padre. Señor, tú eres el Dios de la consolación. Tráele paz, gozo, fortaleza, esperanza en este momento difícil, Señor. Que nosotros también como hermanos podamos comunicarnos con ella y animarle y fortalecerle con una palabra y orar por ella. Gracias te damos, Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús para que tú obres conforme a tu voluntad, como solamente tú puedes hacerlo, Dios amado. Amén. Amén. Como saben, hermanos, hemos estado enseñando en el libro de los Hechos. Hoy vamos a discutir del capítulo 21, el verso 37 en adelante, hasta el capítulo 22, el verso 21. Hechos 21, del 37 al 22. Digo, 37 hasta que se acabe el 37 y después del capítulo 22, el verso 22. Hasta aquí nosotros habíamos visto la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Que estaba, después de su conversión, que está relatada en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Él estaba libre sirviendo al Señor, no sin luchas, ni persecuciones, ni problemas, pero libre en el sentido que no había estado preso, ¿verdad? Sin cadenas, excepto cuando estuvo momentáneamente, un periodo corto en Filipo. Y el Señor, de una forma sobrenatural, hizo que la tierra temblara y él salió de su prisión, pero salió, ¿verdad?, porque fue la voluntad de Dios que en ese momento eso ocurriera así, porque el tiempo para el apóstol Pablo comenzar su ministerio como prisionero, y suena raro eso que estoy diciendo, ¿verdad?, su ministerio como prisionero, pero así fue. El tiempo ese no había llegado. Por eso es que Dios, en su soberanía y en su poder, no permitió que él estuviese preso en ese momento, pero sí, como vamos a ver, a partir del capítulo 21 vemos como el apóstol Pablo sí es llevado prisionero. ¿Es esto una falla, una interrupción en su carrera ministerial? Nos podríamos preguntar. ¿Qué usted cree? Sí, los problemas pueden más que el poder sobrenatural de Dios. ¿A Dios eso le tomaría por sorpresa? ¿O no? Esto no es una interrupción, es parte del plan del Dios poderoso, todo soberano de Dios, obrando en su vida. Pero a partir de este momento, el relato del capítulo 21, Pablo entonces comienza su ministerio, como decíamos, como preso. Y vamos a ver cómo él se ve a sí mismo como prisionero, quién él considera que es el responsable de que él esté preso. Son los hombres, el diablo, el Dios. Vamos a hablar ahorita sobre eso. Y asimismo es la primera defensa que Pablo hace en su vida ministerial, ¿verdad?, de la gente que lo están persiguiendo, arrestando, maltratando, etcétera. Hemos titulado el mensaje de hoy La defensa de Pablo, una oportunidad en medio de una situación negativa. Una oportunidad en medio de una situación negativa. Vamos a ver qué sucedió en la vida del apóstol cuando vino una situación difícil, otra más a su vida, y cómo él actuó. Si él se dejó influenciar por sus necesidades, por su dolor, por su sufrimiento, por sus preocupaciones, o si él se mantuvo enfocado en la obra que el Señor había dicho que él iba a hacer. Vamos a ver si él aprovechó la oportunidad que tuvo para la gloria de Dios o simplemente la desaprovechó por sus propios intereses, como nos sucede muchas veces a nosotros. En el contexto de los acontecimientos, ¿verdad?, que el pastor Richard había mencionado recientemente, había unos judíos de la provincia de Asia que habían llegado y habían acusado falsamente a Pablo de que él no cumplía con las normas, con los requisitos de los judíos. Lo acusaron incluso falsamente de que había entrado alguien no judío al templo porque lo vieron caminando en la ciudad y ellos asumieron que eso había sido, cuando eso pues no, la Escritura no dice nada sobre eso, ¿verdad?
Pero básicamente es el contexto de lo que estaba sucediendo. Entonces quiero que leamos un verso del mensaje anterior, el capítulo 21, el verso 33, para que veamos, recordemos el contexto de lo que estaba haciendo. Esta gente, estos judíos vinieron, recuerden que Pablo había sido perseguido por los judíos, por los romanos, por los judíos, por los romanos, persecución continuamente por causa del Evangelio. Entonces estos judíos lo acusaron falsamente, alborotaron entonces la ciudad, toda la multitud, y le echaron mano. O sea, cogieron a Pablo ellos y le echaron mano, y oiga cuáles eran sus intenciones. 21:31 dice, estaban por matarlo. O sea, ellos lo cogieron y estaban por matarlo. Las intenciones de ellos eran matarlo. Cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada, el comandante del ejército lo arrestó y se lo llevó. Eso era lo que estaba sucediendo antes de los versos que vamos a leer entonces de nuestro pasaje en este día. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, porque está escrita para que nosotros también aprendamos de ella y para que nosotros podamos crecer a través de ella y las experiencias de otros de nuestros hermanos en la fe, para que veamos no solamente el modelo del apóstol Pablo en este tema que vamos a discutir, sino también el modelo de Jesús. Ayúdanos en tu gracia a nosotros a que podamos recibir con gozo, con paz, con humildad la palabra que vamos a discutir en esta mañana y que la misma toque lo más profundo de nuestro corazón, que nos transforme. Te lo pedimos. Amén. Éxodo capítulo 21, Hechos capítulo 31, 21 del 37 en adelante. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Recuerden lo que está pasando. El pueblo se alborotó, los judíos lo acusaron falsamente, estaban por matarlo, así que imagínense, le estaban entonces dando cierta cantidad de golpes que uno no se puede imaginar. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en la cárcel, pues los soldados lo cogieron y se lo llevaron. Dice el texto que se lo tuvieron que llevar cargado, porque si no, pues ya usted sabe, ¿verdad? Su vida estaba en riesgo. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permite decir algo? ¿Habla griego?, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permíteme hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso en pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo, padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando a la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Ahí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo,
recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que tú conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir. ¡Wow! Fuerte. Tenían intenciones de matarlo. Estaban acusando falsamente. Se le da la oportunidad de que hable o escucharon unas cosas que vamos a mencionar ahorita que no le gustaron y obviamente insisten que quieren matarlo, salir de su vida. La defensa de Pablo, una oportunidad en medio de una situación negativa. Vamos a discutir 3 puntos en esta tarde. El primero, que tiene que ver la conversación de Pablo con el comandante, porque creo que es importante resaltar algunos aspectos aquí, que lo hemos titulado Pablo se identifica. O sea, Pablo dice quién es por las preguntas que le está haciendo el comandante, ¿verdad? Si recuerdan, el verso 37 decía, cuando los soldados estaban a punto de meterlo en la cárcel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permites decir algo? Interesante. Pablo es un hombre sujeto a la autoridad, él respetaba la autoridad de esa persona que tenía una autoridad que le había sido delegada. Y nosotros, los creyentes de este tiempo y de Torrefuerte, respetamos la autoridad. Nos sometemos a la autoridad de la forma correcta o estamos protestando cuando el gobierno pone unas directrices que hay que hacer las cosas de tal forma, que hay que guardar cierta distancia, que hay que usar las mascarillitas, que hay que hacer esto, que no podemos hacer lo otro, que hay que respetar ciertas normas. Somos nosotros, estamos respetando la autoridad. Pero interesante que Pablo pidió permiso, ¿verdad?, a la autoridad para que le permitiera hablar. Vemos aquí entonces un hombre valiente, un hombre con denuedo, un hombre que lo habían cogido y le habían dado de tal forma que ellos querían matarlo, dice el texto. Y entonces su interés es que él quiere hablar y que le den la oportunidad, permiso para hablar. Nosotros hemos visto en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo es un ejemplo de un hombre valiente, de un hombre humilde también. Y vemos aquí cómo en este pasaje se demuestra su denuedo, su valentía, ¿verdad? Que no se intimida por cualquier cosa, ni ante las cosas adversas que estén sucediendo a mi alrededor. Así que Pablo pide permiso al comandante. ¿Y quién era este comandante? Pues el comandante es una persona, un líder que está a cargo de un batallón de 1000 soldados. Eso es lo que significa el término y en el contexto histórico. 1000 soldados estaban a su cargo, ellos estaban en un fuerte. Era la figura de autoridad responsable de mantener entonces el orden en la ciudad, y cuando el gobernador no estaba, era la persona en posición. O sea que es una figura importante de mucha autoridad, obviamente, ¿verdad? En el capítulo 23 y verso 26, que estudiaremos posteriormente, se menciona el nombre de este comandante. Era Lisias, Claudius Lisias, ¿verdad? Después se podría mencionar, pero en algún momento determinado dice que su ciudadanía le costó, porque era un honor haber nacido ciudadano. Pero otras personas tenían que comprar, entonces usaban muchas veces el nombre del que había sido el patrocinador. Así que es posible que Claudio haya sido el patrocinador de este hombre. Pero se llamaba Lisias, ese era el comandante. El comandante se sorprende de que él está hablando en griego, ¿verdad? El idioma, el lenguaje que utilizaban o el dialecto que utilizaban los hebreos, el arameo. Él se sorprende que lo oía hablando en griego. ¿Por qué? Porque el griego
solamente lo conocían las personas cultas, las personas que eran educadas, no una persona común, que era lo que él pensaba. Él lo estaba confundiendo entonces con un asesino, con un asesino egipcio. Y para que tengan una idea, este asesino egipcio que le está diciendo, tú no eres uno de esos que vinieron aquí y tenías 4.000 hombres que te seguían. Este era un grupo de mercenarios que estaban opuestos a los romanos, opuestos a los griegos, a los judíos, sobre todo a los judíos, y su misión era destruir. Para que tengan una idea, se estima que cuando habían las fiestas, que era el contexto de lo que estaba sucediendo aquí, la ciudad podían haber de 1 a 2 millones de personas. Y ellos lo que acostumbraban a hacer era se metían en medio de las multitudes cuando había mucha gente y los acuchillaban. Eso era lo que estos individuos hacían. Sin embargo, Lisias, el comandante, lo confunde porque, como decíamos, ¿verdad? Cuando comienza este revolú, este santo alboroto, él pregunta, ¿pero quién es este? ¿Y qué pasó aquí? Y la gente comenzaron a hablar todos a la vez, estoy hablando de los capítulos anteriores, y él no entendía, ahí es que decide arrestarlo. Entonces Pablo comienza a identificarse, como le estábamos diciendo. Y estos asesinos, este egipcio que se hace referencia, era un falso profeta que había profetizado que las murallas de Jerusalén iban a caer como cayeron las de Jericó también, y entonces y que iban a vencer, y eso no se cumplió. El ejército les cayó atrás, mataron unos cuantos de ellos, otros pudieron huir, incluyendo al líder de ese grupo. Entonces el comandante pensaba que Pablo era ese líder o era uno de ellos, ¿verdad? Porque se metían ahí entre las multitudes. Pablo, en su proceso de identificación, en su conversación con el comandante, él está aclarando, ¿verdad?, quién es. Él le menciona que era de Tarso, una ciudad de Cilicia, y esta no era una ciudad insignificante, era una ciudad que tenía una universidad importante también, un centro educativo importante como en Alejandría y en Atenas. Y siendo un ciudadano entonces de Tarso, explica por qué Pablo tenía el conocimiento del griego, era una persona culta y no un guerrillero como el comandante pensó. Eso en cuanto a la conversación de Pablo con el comandante, o como Pablo identificándose, diciendo quién era. Punto 2, que creo que es la parte medular del mensaje que vamos a discutir, le hemos titulado La defensa de Pablo. La defensa de Pablo, versos del 40 hasta el capítulo 22 y verso 21. Si ustedes se fijan, es interesante el hecho de que aparece este relato de la conversión de Pablo 3 veces en el libro de los Hechos. Primero en el capítulo 9, que es lo que él está relatando, ¿verdad?, lo que sucedió. En segundo lugar aquí, que estamos hablando, en Hechos capítulo 21, y después cuando veamos posteriormente, cuando él está frente al rey Agripa, se trae nuevamente esta mención. Y podríamos nosotros preguntarnos por qué Lucas hace esto, ¿verdad? Porque 3 veces, es un libro que no es tan extenso, 3 veces se trae el mismo relato. Obviamente el autor, Lucas, lo que estaba tratando de, más allá de hacer una narrativa histórica de lo que había ocurrido, era dar autenticidad al ministerio apostólico del apóstol Pablo. Recordar y enfatizar que Pablo no había sido llamado por él mismo, que Pablo había sido llamado, escogido y separado por el Señor, y que el Señor mismo le había enviado a predicar su palabra. Recuerden que Pablo no estaba entre los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Pablo posteriormente es que llega entonces a las escenas y tiene un encuentro con el Señor cuando iba de camino hacia Damasco, y posteriormente Jesús mismo le educa, le enseña, y a partir de ese momento entonces es una figura importantísima, autor de 3 epístolas del Nuevo Testamento. Pero obviamente Lucas lo que quiere es enfatizar eso, el ministerio apostólico de Pablo, su autenticidad, etc. Y interesante que Pablo comienza diciendo, escuchen mi defensa, escuchen mi defensa. Apología es la palabra, es un discurso, la defensa que uno hace de uno mismo, y en el caso de Pablo lo está haciendo de una forma biográfica, ¿verdad? Yo soy ciudadano, estudiado, no soy de estos egipcios guerrilleros que tú estás pensando, ¿ok? Él habla de su educación en los primeros 3 versos, ¿verdad? Dice que estuvo
fue educado por Gamaliel. Habían 3 principales maestros en ese momento y de los 3 el más prominente era Gamaliel. Así que Pablo está diciendo, yo estudié con este hombre. Pablo al hacer esta presentación y a estar explicando quién era y por qué había estudiado y dónde, etcétera, él está haciendo 2 cosas básicamente, ¿verdad? Defendiendo sus motivos, ¿verdad? Que él no era antijudío como ellos pensaban, consideraban que él estaba en contra de las leyes de los judíos, por eso lo estaban persiguiendo. Y no solamente estaba defendiendo sus motivaciones, sino también sus acciones. ¿Por qué? Quería dejar demostrado que lo que él estaba haciendo no fue por él mismo, no fue por iniciativa propia, no fue porque dijo, pues me gustaría hacer esto. No, Dios mismo lo había escogido, lo había separado y lo había enviado. Interesante cómo él comienza su discurso, ¿verdad? Hermanos y padres. Imagínate el escenario. Lo juzgaron falsamente, la multitud lo agredió, lo querían matar, así que imagínate la cantidad de golpes que Pablo tuvo que haber recibido ahí, en diferentes partes del cuerpo. Lo arrestaron, se lo llevan, y él no comenzó su discurso diciendo, malditos sean ustedes que me dieron a mí. Yo vengo aquí a hablarle en el nombre de Jesús, ¿cómo ustedes se atreven a hacerme eso? No. ¿Va a caer el juicio sobre ustedes? Tampoco. ¿Empezó a cogerse pena? Tampoco. Hermanos y padres. Esa misma expresión la utilizó Esteban, el mártir Esteban, capítulo 7 del libro de los Hechos, vimos. Esteban usó esa expresión. La reputación de Pablo como un perseguidor, pues, no solamente él lo menciona aquí en este relato, ¿verdad? Sino que era ampliamente conocido. Él lo menciona también en Gálatas capítulo 1, el verso 13, diciendo que ustedes han oído mi vieja manera de vivir, ¿verdad? En el judaísmo, como yo usé para perseguir la iglesia del Señor y traté de destruirla. Era obvio el ministerio de Pablo, antes de que tuviese el encuentro con el Señor. Ahora bien, eso era lo que había ocurrido, una situación difícil, una situación negativa, pero vamos a ver cómo podemos aprovechar una oportunidad en medio de una situación negativa. Situaciones adversas, negativas, las vamos a tener, muchas de ellas por ser creyentes. Aunque, repito, como he mencionado otras veces, nosotros en esta parte del mundo no sabemos lo que es sufrir por el Evangelio. Nosotros nos quejamos porque alguien nos señala y se nos ponen las orejas rojas, pero eso no es sufrir. Cuando usted le quitan la vida a su familia delante de usted, cuando usted lo azotan, está preso en oscuridad, sin alimento, eso es sufrir por causa del Evangelio. Cuando usted lo ponen para elegir si niegas a Cristo y vives o niegas la religión que ellos quieren que tú adoptes y te matan o matan a tus familiares tú viéndolo, eso es sufrir por el Evangelio, hermano. Pero nosotros vamos a tener, no hay duda, diferentes situaciones que vamos nosotros a enfrentar en nuestra vida. Una de ellas, como decía, puede ser relacionada con el Evangelio o no, puede ser en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en nuestras familias, en el vecindario. Porque la gente se ríen, se burlan. Algunos de ustedes han recibido rechazo. Sí, yo también en mi trabajo recibía cuando trabajaba en el hospital y uno hablaba de cierta forma o hacía unas intervenciones diferentes con los pacientes a otras personas, pues motivo de crítica y de burla. Nosotros no podemos cambiar esas cosas, las luchas, los problemas, las persecuciones que van a llegar. Lo que sí nosotros podemos cambiar es nuestra forma de nosotros ver estas situaciones, con nuestra forma de nosotros actuar frente a estas situaciones. Si vamos a cogerlos para victimizarnos o si vamos a aprovecharlos como una oportunidad para hablar el Evangelio. Eso es lo que queremos hablar en esta mañana, ¿verdad? Cómo nosotros podemos aprovechar o canalizar esa situación difícil, negativa, para sacarle provecho y hablar del Evangelio. Pero para hablar de Cristo y no hablar de nosotros mismos, porque a veces llamamos la atención más hacia nosotros que hacia Cristo. Queremos testificar de lo que Dios ha hecho, pero entonces nos alabamos tanto de lo malo que yo era y lo hice y hacía esto. Y
se ríen a veces cuando cuentan lo malo que eran y las cosas que hacían. Uno dan ganas de decir, mira, a ti no has nacido de nuevo. Debemos aprovechar esas oportunidades para dar testimonio de Cristo, no de nosotros mismos, para dar testimonio del Evangelio de la gracia, que era lo que él estaba haciendo. Era bien conocido que él había sido perseguidor de los cristianos, pero a pesar de eso, Dios le dio la oportunidad de ser un instrumento en sus manos, como te la da a ti, como la da a mí también. Y asimismo la gente tiene unas expectativas con nosotros, están pendientes cómo actuamos, cómo decimos, qué decimos y cómo lo hacemos. Cómo nos comportamos hasta esta experiencia difícil, traumática, mundial relacionada con el COVID-19. Están evaluando si nuestra fe es genuina, nuestra fe es real o no lo es. Si nosotros nos comportamos de la misma manera que los que no han conocido a Cristo, etc. Pero yo creo que nosotros podemos aprovechar, aprender del relato de este pasaje del apóstol Pablo y ver cómo esta persona pudo canalizar, pudo cambiar las cosas para capitalizar en medio de una experiencia negativa y traer el mensaje del Evangelio. Era obviamente un hombre atrevido, un hombre no solamente humilde, sino atrevido. John Piper dice que hay 3 elementos para un buen hombre, ¿verdad? Uno es la valentía, la convicción, tener convicción de qué es lo que cree, y la valentía para mantener esa convicción y sostenerla hasta el final, y el otro es la humildad, y creo que el apóstol Pablo obviamente tenía esas 3. Y le pregunto a usted, ¿cómo reaccionas, cómo te comportas cuando estás al frente de una experiencia negativa? ¿Cuestionas a Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí de nuevo? ¿Por qué a mí y no a aquel que no es creyente? ¿Por qué a mí de nuevo si acabo de salir de un problema grande? ¿Por qué tengo esta pérdida en relaciones? ¿Por qué tengo esta pérdida de un familiar? ¿Por qué tengo esta pérdida económica? Etcétera. Cuestionamos, peleamos con Dios. Pensamos que no es justo lo que nos está sucediendo. ¿Les pasa? Pensamos que no lo merecemos porque somos tan buenos y hacemos tantas cosas y leemos la Biblia y oramos y ayunamos y compartimos con otros y pensamos que por eso vamos a estar exentos de problemas. Hermanos, no es así. La ecuación no es así. Está bien que hagamos buenas obras, pero no para ganarnos nada. Hacemos buenas obras porque son testimonios de que hemos nacido de nuevo y que Cristo ha estado trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Nos ponemos a reclamarle a Dios, pero ven acá, ¿tú dónde tú estás? Te has olvidado de mí, me dejaste solo. No te siento ya, no te escucho. Dios está ahí, hermano. Dios está ahí. Él ha prometido pastorearte siempre, y en la sequía, que es el momento más difícil, dice que saciaría tu alma y daría vigor a tus huesos. En el momento que más necesitamos, Dios está ahí. Dios está atento a nuestros corazones. Él conoce nuestras necesidades. No nos desesperemos. En ese momento, nosotros tenemos que confiar que Dios está con nosotros, que Dios nos cuide, que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman al Señor, aquellos que realmente han nacido de nuevo. Pero Dios no te ha olvidado. Nosotros no podemos cambiar las circunstancias, no podemos cambiar las cosas que ocurrieron, pero sí, como decíamos ahorita, ahora nuestra reacción, cambiar esta situación negativa, capitalizarla. Y hay 2 elementos que tenemos que utilizar para eso. En primer lugar, reconocer que Dios es soberano. Punto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando reconocemos la soberanía de Dios, reconocemos entonces que todo lo que no sucede, lo que tenemos y lo que no tenemos, lo que ocurre, me guste o no me guste, Dios lo ha permitido. Amén. Dios no te ha dejado solo. Dios continúa trabajando contigo y trabajando conmigo. Trabajando con nuestro corazón para que identifiquemos nuestros ídolos y los erradiquemos finalmente. Dios está atento y está moldeando nuestro carácter. Está para que nosotros nos permite que reevaluemos nuestra fe. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿Es en nosotros mismos, en el sistema?
es en la economía norteamericana, es en otros aspectos, en los trabajos. No, todo eso se viene abajo, lo hemos visto en el mundo en los últimos meses. Así que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que esas situaciones difíciles, esos problemas, vienen de Dios, que es su voluntad, punto, que Él lo ha permitido. Eso nos va a llevar a nosotros a tener una perspectiva diferente. Es lo que hacía el apóstol Pablo. Él no se consideraba que era preso de Roma, ni de los judíos, ni de los hombres. Él dice, yo Pablo, prisionero de Cristo. Filemón, en 2 ocasiones, Filemón 1:1, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, y por ahí continúa. También en Filemón, el verso 9, en Efesios 3 y en Timoteo, habla de lo mismo. Pablo, introduciéndose como yo, Pablo, preso de Cristo. Él estaba entonces con estas expresiones reconociendo que estaba preso por la voluntad de Dios, punto, no hay otra. Que no fue que el diablo era más poderoso, que se metió en el camino, o que los planes se cambiaron. No, esa era la voluntad de Dios, que él estuviese preso en ese momento, porque Dios tiene unos planes con eso. Igual que Dios tiene propósito contigo también cuando tenemos problemas, dificultades, lucha, escasez, enfermedades. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros también. Y este capítulo 21, como decíamos, marca una nueva fase en la vida del apóstol Pablo como prisionero. ¿Quiere decir eso que se acabó su ministerio porque estaba preso? No, sencillamente que ahora cambió, ahora tiene un ministerio diferente. Si nosotros pudiéramos si nosotros pudiéramos entender esto claro y aplicarlo a nuestras vidas, quizás no lloraríamos, no nos quejaríamos y no sufriríamos tanto. Saber que Dios tiene propósito con todo lo que ocurre, aunque no lo entendamos. Pablo estaba preso y era su ministerio, comienza desde la cárcel, y ahí de la cárcel escribe epístolas. Y está Pablo entonces por la voluntad de Dios preso, por la voluntad de Dios sufriendo, pero él está claro de eso. Está comenzando un nuevo ministerio. Él está claro que sufría por la voluntad de Dios, como habíamos mencionado en Hechos capítulo 20, quiero que lo leamos de nuevo. Hechos 20, verso 22 en adelante dice, y ahora tengan en cuenta, pueden proyectarlo, ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento. Eso, él no sabía que iba, él sabía sí que había un problema. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Wow. Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el Evangelio del reino de Dios, volverá a verme. Este es Pablo claro, teniendo claro su llamado, teniendo claro que lo más importante no era él, sus necesidades, sus problemas, era el Evangelio del reino. ¿Cuánto nos falta? Yo no sé usted, a mí me falta muchísimo para poner estas cosas en esa perspectiva, en ese orden. Él estaba renunciando a sí mismo, a sus derechos. Un prisionero no tiene derechos, y él era prisionero, pero era prisionero del Señor Jesucristo. Amén. Igual nosotros ahora debemos ser esclavos, dice 2 Corintios, nosotros debemos ser esclavos de aquel que nos hizo libres. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Ahora debemos ser esclavos de aquel que nos hizo libres. Y el apóstol Pablo en 1 de Pedro también, el apóstol Pedro en capítulo 2, de Pedro 2, del 19 al 21, y después en el capítulo 3, estaba básicamente diciendo que si es la voluntad de Dios, es preferible uno sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. O sea, él está claro que la voluntad de Dios es lo que se cumple, y aunque la voluntad de Dios sea sufrimiento para mí, eso es lo que Dios ha determinado. Amén. En primer lugar, debemos reconocer
que Dios es el que permite todas las cosas, que Dios es soberano. Y en segundo lugar, nosotros debemos usar esa situación para crear una oportunidad. Pablo no se dedicó a llorar aquí, a quejarse. No, pues yo vengo aquí a predicar y ustedes me maltratan, no me reciben, mira los golpes que me han dado. Esto no es justo. Como nos pasa a nosotros, mira lo que me sucedió. De nuevo con problemas económicos, de nuevo con problemas en la salud, de nuevo con problemas en mi familia, y lo menciona por ahí para abajo de la lista. Véalo como una oportunidad. Veamos la situación negativa, no está ahí, no estamos menospreciando, no estoy subestimando los problemas que nosotros tenemos, no es esa mi intención, no es lo que quiero proyectar tampoco. Quizás usted ha tenido en su propia vida o familiares o ha visto otras personas. Yo he estado y he escuchado y he tenido también situaciones bien difíciles en diferentes facetas de nuestra vida. Eso no lo podemos despintar, eso va a ocurrir. Lo que sí podemos cambiar es la manera de nosotros ver esto. No pongo positivismo ni porquerías de esas, ¿verdad? Ni psicología, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que dice el Evangelio, cómo vemos este ejemplo en el apóstol Pablo, cómo vemos este ejemplo también en el Señor Jesucristo, cómo nosotros podemos aprovechar esas situaciones negativas y aprovecharlas para crear una oportunidad para hablar del Evangelio. Él no desperdició el tiempo quejándose de lo que le habían hecho, ni el dolor que podía tener, ni lo injusto, no. Él empezó a hablar de que él era un hombre que había perseguido a los cristianos, pero que Dios le dijo que iba a llevar el Evangelio. Está entonces hablando del Evangelio de la gracia, comentándolos con ellos. Él aprovechó entonces, en segundo lugar, lo que estábamos diciendo es ver cómo nosotros podemos crear una oportunidad para compartir el Evangelio. Y vamos a estar, ustedes saben, enfrentando circunstancias negativas porque vivimos un mundo lleno de pecado, influenciado por el pecado, un mundo caído, un mundo de maldad. ¿Ok? Ahora, una vez que vienen esos problemas, esas situaciones difíciles, usted acéptala como que vienen de Dios, es lo primero. Y repito, no estoy subestimando las luchas que tenemos. Hay problemas que la verdad que son serios. Yo a veces he oído a algunas personas y hacen el relato de sus vidas y la verdad que es impresionante. Pero creo que nosotros debemos aceptar que estas cosas, ¿verdad?, obran para bien para aquellos que aman al Señor. Debemos ver esa oportunidad, una oportunidad para hablar del Evangelio de la gracia. No para hablar de nosotros mismos, no del tipo de fe que yo tengo, no de lo valiente que yo soy, no de cómo me levanté, cómo logré tal cosa, no. Para hablar del Evangelio de la gracia. Lo que Dios hizo conmigo sin yo merecerlo. Cómo Dios me fortaleció y me levantó sin yo merecerlo tampoco. Una oportunidad para hablar de la grandeza de Dios. Ese debe ser nuestro enfoque. Una oportunidad para que, como el ejemplo que vimos aquí, un hombre que vivía con unos ritos, con unas tradiciones religiosas, pero obviamente no estaba actuando conforme a la voluntad de Dios hasta que no tuvo un encuentro con Jesucristo. No es hasta tanto, que es el relato, ¿verdad?, que él menciona aquí, no es hasta tanto uno tiene un encuentro con Cristo y nace de nuevo, que puede levantarse como una persona nueva, regenerada espiritualmente hablando. Hasta que no sucede eso, nuestros pensamientos, como mencionábamos ahorita, van a estar viciados por el pecado y las malas conductas. Pero aunque hayamos sido malos, porque no hay ni uno bueno, aunque hayamos estado desviados fuera del camino, alejados de Dios, Dios en su gracia no solamente te da el privilegio y la bendición de salvarte, sino que te permite que tú puedas ser un instrumento en sus manos, hermano. Así que no se desanime. Dios te puede utilizar aun con las faltas y las limitaciones que tienes, igual que a mí. Nos puede utilizar como instrumentos en sus manos. Ese fue el ejemplo que vimos del apóstol Pablo aquí. Veamos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? No está en el relato, pero obviamente tiene relación con lo que estamos hablando. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo problemas, luchas, dolores, lo arrestaron, lo torturaron, lo crucificaron. Él comenzó a quejarse. Él abandonó el ministerio que el Padre le había encomendado. Él pudo transformar una situación negativa de lo que estaba sufriendo, canalizarla para darnos salvación y vida eterna,
para redimirnos, para sacrificarse y dar su vida por nosotros. ¿Verdad? Él triunfó y maximizó lo que estaba haciendo en medio de la situación adversa, lo que estaba sucediendo en su vida. Él es nuestro ejemplo. Y si pensamos que hemos sufrido mucho, porque a veces nos cogemos pena y nos miramos, mano, pero es que yo he tenido tantas cosas en esta vida que yo no sé cuál más me falta. Pues, ¿sabe? Por más sufrimiento que usted haya tenido o usted haya visto, no ha sufrido como sufrió Cristo. Así que cuando estés en una situación difícil y te acuerdes o nos comencemos a quejar, en vez de tratar de identificar y canalizar para hablar del Evangelio, recordemos Hebreos 12, hablando de Jesús. Fijemos la mirada, verso 2 en adelante, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. La cruz, vergüenza, maldición, etcétera, ¿verdad? Un paréntesis. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Cuando pienses que estás sufriendo mucho por causa del Evangelio o por otras razones, recuerda a Cristo. No hemos sufrido como Él, no vamos a sufrir como Él. No hace falta que suframos como Él. Su sacrificio bastó, uno para siempre. Y creo que es importante, ¿verdad?, mencionar en el verso 17 del capítulo 22, Pablo dice que tuvo una visión. Eso no está en el relato de Hechos, del capítulo 9 de Hechos, cuando él habla por primera vez, cuando Lucas escribe sobre este tema. Pablo lo menciona aquí. Parecido quizás a la visión que tuvo Isaías en el templo, ¿recuerdan? Tuvo una visión, tuvo una experiencia sobrenatural, fue llevado más allá de sus sentidos naturales. Una experiencia que fue exclusiva para los apóstoles, la tuvo el apóstol Pablo, Pedro y Juan tuvieron experiencias similares también, ¿verdad? Por eso no podemos nosotros sacar de contexto eso para nosotros decir ahora que vivimos de visiones en visiones y que Dios se nos presente y que Dios nos habla, etcétera, etcétera. Dos elementos discutimos. Reconocer que la falta, que las luchas, que los problemas vienen de Dios. Segundo lugar, nosotros pedirle a Dios que nos ayude a canalizar, a cambiar esa situación negativa a un mensaje positivo del Evangelio. Amén. ¿Me estoy explicando bien? Y en tercer lugar, la reacción de la gente, el último verso de este capítulo 22, ¿verdad?, que inicia la respuesta, como ellos respondieron ante el mensaje de Pablo. Y la semana que viene vamos a continuar el relato de este pasaje, que esas cosas sucedieron. Pero aquí en el verso 22 dice: la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. ¿Cuáles eran esas palabras? No solamente Pablo estaba diciendo que Dios la estaba usando como instrumento a pesar de ser un pecador, sino que él dijo que Dios le estaba enviando a los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos, los que no tenían que cumplir con unos requisitos como los judíos que estaban escuchando se afanaban por tenerlos. Una vida de religiosidad, pero no necesariamente de tener un encuentro real con Dios, como sucede a nosotros también, hermanos. Podemos tener muchas tradiciones religiosas, podemos tener conocimiento de las Escrituras, pero no conocer al Dios de las Escrituras. Tengamos cuidado, estemos alerta. Muchas veces la gente se molesta cuando oyen hablar de la gracia de Dios. ¿Por qué salva a unos y a otros no? ¿No lo entienden? El hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, escribe el apóstol Pablo también en Corintios, ¿verdad? Que no puede discernir, no puede entender las cosas espirituales, porque esas cosas espirituales hay que discernirlas a la persona cuando ha nacido de nuevo, no de una forma natural. Y el hombre que no ha nacido de nuevo y está viviendo en su naturaleza pecaminosa no puede entender esas cosas. Pero muchas veces la gente se molestan cuando oyen hablar de la gracia de Dios. Así mismo sucedió cuando Jesús predicaba y hablaba de la gracia de Dios, ¿verdad? Diciendo que como algunas personas que no eran los judíos, como
señalaba a los judíos por sus tradiciones y los consideraba como si fuesen unos sepulcros. Le decía hipócritas, etc. Pero cuando la gente se expone al Evangelio, muchas veces se molestan. Y aquí la gente se molestó entonces porque Pablo estaba diciendo que el Señor le había enviado a predicar a los gentiles. Imagínense. Esta gente vivía su vida ahí religiosa, mucha tradición, cumpliendo con un gran estándar. Y este hombre viene y dice que Dios envió entonces a predicar a los gentiles. ¿Sabe algo? La salvación es por gracia. La inicia Dios y Dios es el que elige quién se va a salvar. En el momento que la persona se va a salvar, no puede resistir más la obra del Espíritu Santo. La gracia es irresistible, pero es por pura gracia que la gente se salva. Y eso depende de Dios y no de nosotros. Y aquí Dios está mencionando la elección sobrenatural. Dios elige quién se salva. No por tradiciones religiosas, no por el conocimiento de las Escrituras. Dios, desde antes de que nosotros naciéramos, Él nos había visto. No porque conocía cómo íbamos a actuar, porque no, antes de que nosotros fuéramos creados, antes de que el mundo existiera, Dios en su soberanía y su conocimiento sobrenatural que nosotros no podemos entender con nuestra mente finita, ya Dios nos había escogido. Repito, no porque supiera cómo íbamos a actuar, no, porque Él quiso hacerlo de esa forma. Antes de que naciéramos, como le dijo al profeta, antes de que nacieras, yo te escogí en el vientre de tu madre y te envié como profeta a las naciones. Y aquí habla entonces el mensaje de que la salvación, la elección es de Dios y es por pura gracia. Quiero resumir y concluir en esta tarde, hermanos, que nosotros vamos a ser criticados, vamos a ser señalados, maltratados por servir al Señor. Sin embargo, en lugar de que eso nos desenfoque, de que nos desanime, podemos utilizarlo como una oportunidad nosotros para hablar el Evangelio con otras personas. No a todos les gustará. Esta gente no le escucharon el mensaje no les gustó el mensaje que escucharon. Nosotros muchas veces compartimos el Evangelio y la gente lo reciben bien, otros se ponen apáticos y otros se molestan. Hemos visto todo eso. Pero yo no debo compartir el Evangelio para que la gente me acepte a mí. Mi responsabilidad es llevar la palabra. Es el Espíritu Santo el que va a obrar en el corazón de la persona. Si yo me siento mal porque compartí una palabra del Evangelio con alguien y no me recibió, pues entonces no lo estaba haciendo yo para la gloria de Dios, lo estaba haciendo para mi propia gloria. Me sentí mal porque no me recibieron y de eso no se trata. Amén. No todos van a estar receptivos. Por otro lado, como decíamos, recuerde que Dios permite, su soberanía, Dios permite y tiene el control sobre todo lo creado. Él te creó a ti, me creó a mí, creó a los ángeles, a los demonios, creó a Satanás. Tiene el poder sobre la naturaleza no se mueve, ni hace nada, ni llueve, ni hace sol, ni los vientos soplan, ni la tierra tiembla si Dios no lo permite. Dios es soberano y tiene el control sobre todo lo creado. Ahora, no solamente nosotros estamos conscientes y aceptamos que todas las cosas vienen de Dios, las buenas y las no tan buenas, las que me gustan y las que no me gustan, como decíamos ahorita, sino que podemos verlas como una oportunidad para compartir el Evangelio. Eso es lo que quiero que recordemos. ¿Qué cosas podemos aplicar a nuestra vida? Me gustan las preguntas para que meditemos. ¿Estás viendo los acontecimientos que ocurren en tu vida como problemas o como oportunidades para compartir el Evangelio? Medite. ¿Esto es un problema más o es una oportunidad que Dios me está dando? Ahora, ¿estás aprovechando esas oportunidades que Dios te está dando? ¿O las estamos desperdiciando porque solamente nos miramos nosotros mismos y nos quejamos y lloramos? Estamos imitando a Jesús cuando esas cosas ocurren. Recuerden que no podemos hacer esto solos. Puedo tener las buenas intenciones, buena motivación, pero es por gracia que yo puedo hacer estas cosas. Dependemos del Espíritu Santo y de la obra que está haciendo en nosotros para que podamos nosotros por gracia hacer esto. ¿Qué te sucede cuando escuchas el Evangelio? ¿Te contentas aunque te confronte?
o te molestas? Cuando dice que tenemos que amar al que nos persigue, al que nos maldice, al que nos rechaza, cuando tenemos que perdonar al que nos ha hecho daño. Eso es el Evangelio, hermano. ¿Cómo se comporta tu corazón? Y si alguno que nos escucha hoy o posteriormente ve o escucha este mensaje, tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio, de arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador y que solamente a través de la gracia del Señor puedes salvarte. No dejes pasar esa oportunidad. La salvación es por gracia, eso quiere decir que es un regalo inmerecido de parte de Dios. No hay nada que usted ni yo podamos hacer para salvarnos. Solamente Dios es el que escoge y Dios, el único camino el único mediador o intermediario para llegar a Dios es a través de Jesucristo. No hay otro intermediario, no hay otro nombre. Pero sepa que usted puede ser salvo también, independientemente de los pecados que hayas cometido. No dejes que tu mente te acuse o el diablo te moleste y piensas que has sido muy malo y que no mereces el perdón de Dios. No es correcto. Dios te perdona. Así como perdonó al apóstol Pablo, lo utilizó para llevar y compartir el Evangelio y su palabra, así Dios te puede utilizar a ti. Pero quiero que sepas también que puedes llevar una vida, un estilo de vida religioso. Y nosotros oímos personas que dicen, no, pues yo me crié en la iglesia o mis padres me llevaron a la iglesia. Eso no te salva. No, cada uno tiene que tener una experiencia personal con el Señor. Reconocer sus pecados, arrepentirse de ellos y reconocer la gracia y el poder del Salvador que solamente Jesús puede dar. Puede ser que hayamos vivido en la religión tradicional, catolicismo, falsas doctrinas también, otras raras. No te salva. Eso te va a llevar a perdición. Tienes que arrepentirte y reconocer el Evangelio Salvador de la gracia de Jesucristo. Pero sabes que puedes también estar viviendo una vida de buenas obras, disciplinas cristianas, orar, leer la palabra, ayunar, compartir con otros, darle al necesitado. Tampoco basta para que te salve. Las obras son evidencia, fruto de que yo he nacido de nuevo. Yo no hago eso para salvarme, recuérdelo.